Hola, le habla Víctor, su facilitador y profesor en este curso que tenemos de Primera de Pedro. Y quiero dejarle esta clase grabada para que puedan pensar y meditar, más que un devocional que también tengo que pasarlo a vos. Pero como es el Día de la Mamá, estoy en todos los trabajos del Día de la Mamá de la librería o los espacios donde sirvo. Pero quiero dejarte parte de la clase que no la vimos presencialmente porque tocamos la ética sobre la esposa, la mujer y también del hombre en el sentido de relación conyugal, y también vimos la parte del trato pastoral hacia la comunidad, hacia la iglesia, en el sentido para qué están los pastores, su trabajo es pastorear, es cuidar a las personas, y pusimos los puntos y hablamos. Pero les dejé en su cuestionario una de las preguntas en la parte ética de iglesia, cómo debemos tratarnos los unos a los otros. Y le hago recordar en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 en adelante hasta el 12, dice, sufrir por hacer el bien en la versión NBI, como título, aunque los títulos no están dentro de los textos originales. Dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes y no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan porque para esto fueron llamados para heredar una bendición. Entonces, ya leyendo nuestro libro, nuestro texto, cuando habla de que ya debemos someternos a las autoridades, nos sometemos también a los jefes o a los amos en el contexto, también el sometimiento de la esposa hacia el esposo no cristiano, y lo que debería pasar en un matrimonio cristiano, cómo se someten ambos, en el sentido, en el respeto y la ética del trato conyugal, del trato íntimo. Ahora, ¿qué pasa con la misma presión que Pedro le está escribiendo a los cristianos? Recuerde que la iglesia, en la parte a la que fue escrita y en Asia Menor, tienen una persecución en el tiempo de Nerón, pero también tienen la propia presión local o social. Y ahora, ante esta presión, ¿cómo nosotros vivimos adentro? Y el texto nos invita, que está muy claro en el decir, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías. Muchas veces nosotros, como iglesia, al vivir dentro de nuestro espacio, tenemos una forma de vivir como comunidad, o cómo debería ser vivir en iglesia el uno con el otro, preocupándonos del uno del otro. Miren el consejo del pastor Pedro hacia la iglesia, o sea, el compartir penas y alegría, y practiquen el amor fraternal. O sea, el amor de familia, de la fe, el amor de familia, de iglesia. Yo creo personalmente que debemos potenciar esta área de amarnos. Muchas veces la iglesia es más un punto de una reunión más que un punto de encuentro personal, de saber cómo está el otro. Muchas veces tenemos más un culto dirigido, como lo vemos todo, a un director de culto, un predicador, eso es todo, el saludo de entrada y el saludo de afuera. Pero aquí Pedro nos está llamando a tener una práctica de amor más profunda. Si uno va al encuentro con el libro de los Hechos, dice que compartían la mesa los unos con los otros y las necesidades eran solventadas por la propia comunidad. Entonces yo creo que Pedro está pensando en esa posición de cómo debemos amarnos los unos a los otros. Cuando dice practiquen el amor fraternal y compartan penas y alegrías, imagínense la presión social que tenía esa iglesia. ¿Dónde estaba el desahogo emocional de la propia comunidad? Con sus hermanos. Y muchas veces el desahogo emocional de nosotros, ya trayendo el texto hacia aquí, no ocurre. Porque al no tener una relación fraternal, nuestras cargas o nuestros problemas las llevamos en silencio. Y solamente la hacemos pública cuando ya esto ha rebalsado tanto y que se nota hacia afuera o ya no podemos mantenernos y decimos a alguien a ver si nos puede ayudar como un salvavidas de último momento. En cambio, si la iglesia trabajara el amor fraternal constantemente, no llegaríamos a estos puntos de una explosión de problemas hacia afuera, sino estaría en la confianza de cómo yo puedo dejar mis cargas en el otro o cómo yo también me puedo alegrar con lo que le sucede a mi hermano en la fe. Pensando en una iglesia que está sumergida por una presión social, sumergida por una persecución,
religiosa y acusado injustamente en los tiempos de Nerón. Pero la palabra dice también cómo nos comportamos en esta ética hacia afuera. El texto ahí en el versículo 9 dice: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, pensando en la práctica de la persecución, decir, ellos son cristianos, ellos son de esta clase, y muchas veces eso en el texto sí se ve reflejado hoy día. Y el texto, recuerde que si usted está leyendo su texto, nos dice que podemos hacer las injusticias, podemos decirlas verbalmente, pero en forma pacífica. Reclamar con las cosas que son injustas, pero rebelarnos en forma pacífica, como lo hizo Jesús ante la injusticia. Quizás él en el silencio entregó su vida, pero lo dijo cuando estaba caminando y enseñó que las cosas que no son justas deben declararse y remendarse y cambiar esa forma de pensar. Entonces, cuando nos invita a este amor fraternal, de cuidarnos nosotros, es lo que deberíamos estar constantemente, aquellos que están liderando en la iglesia, pastores y ministros, equipos administrativos de la iglesia, a fortalecer el área del amor fraternal. La iglesia no solamente es el punto del culto y nos vamos y nos distanciamos y quizás una mensajería interna, ¿cómo están?, que alguien avisa, sino es la iglesia misma la que ayuda fraternalmente a las situaciones difíciles. Por eso el texto dice: practiquen el amor fraternal y sean compasivos y humildes. Una de las características principales de Jesús es la compasión. Cuando dice que vio a las personas, a las multitudes que le seguían, y dice que en su corazón entró compasión y dijo que son como ovejas sin pastor. Vamos y roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. El ser compasivo es colocarme en el lugar del otro. La empatía, algo profundo a trabajar en nosotros como iglesia. La iglesia debe ser empática con las situaciones difíciles que vive la sociedad hoy día. Entonces, cuando nos dice en esta persecución que había en la iglesia, ¿cómo debemos nosotros responder ante la persecución? O sea, no podemos devolver insulto por insulto, sino más bien dice: bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Y tomando el texto dice: el que quiera amar la vida y gozarlo de días felices, que refrene su lengua de hablar mal. Yo no sé si necesita más explicación ese texto. Y sus labios de proferir engaños o mentiras, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor, y esta es la parte importante que el autor lo dice en la página 221 de su libro: el fundamento para la ética es porque Dios nos observa. Y cuando dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Entonces, este fundamento de la ética, que los ojos de Dios están sobre nosotros puestos para escuchar nuestras oraciones y también para ver nuestro accionar. Pero a la vez dice que el rostro del Señor está contra los que hacen mal. Entonces, también la justicia de Dios o el cambio de paradigma social va a venir de parte del propio Dios. Basta leer la historia del Imperio Romano, qué pasó después, más adelante. Incluso su emperador se acerca al cristianismo, Constantino, y abraza también la fe. Ahora, si fue político, fue su corazón, no sé, eso lo determina Dios en su corazón. Pero el fundamento para la ética es que Dios nos observa. Entonces, cuando dice en la página 223, ¿qué significa vivir en armonía? Cuando un grupo cristiano discrepa teológicamente de otro. Eso no es vivir en armonía. Sí debe haber un orden, debemos tener nuestro cuerpo de doctrina, esto creemos y afirmamos. Pero separarnos teológicamente o discutir, o sea, recuerde que los ojos de Dios están sobre nosotros. Entonces, cuando dice un ejemplo de vivir en armonía, quizás, como dice acá el autor, fue difícil entender cómo la iglesia luterana apoyó el régimen de Hitler, sabiendo todas las atrocidades que hubo ahí. Bueno, hay mucho material de lectura para eso, pero sin embargo hay que poner sobre el altar los sentimientos personales. ¿Puedo vivir en armonía con otra persona que me ha ofendido o adorando con ella? Quizás cuando celebramos la cena del Señor no nos llama a ponernos a cuenta en el sentido comunitario. ¿Cómo yo puedo tomar la cena si yo estoy con mi hermano distanciado? Entonces, el vivir fraternal significa un trabajo personal, de estar bien con los otros. Entonces,
el texto nos ayuda a entender cómo es el trato de vida eclesial, de vida comunitaria. Es un trabajo para hacerlo, es un trabajo que los pastores primeramente deben fortalecer en los lazos fraternales, de guiar a las ovejas, ya que vimos cuál es la labor de un pastor, a que las ovejas se amen, a que las ovejas se respeten, a que las ovejas se cuiden, a que las diferencias puedan solucionarse, aunque a veces el pastor es principio de diferencia con algunos, tratar de ir más allá para solucionar, pero de ambos lados, no solamente pastoral, porque la oveja también debe tener la disposición de amar fraternalmente a su pastor o a sus líderes, porque a veces las diferencias están. Pero, ¿qué nos invita el pastor Pedro? A que vivamos en armonía, los unos con los otros, compartamos penas y alegrías. Esto es importante del texto, volver a recalcar que debemos compartir las cosas buenas y malas de nuestra vida. Pero esto se da cuando la iglesia trabaja el amor fraternal, el amor construido en base a la preocupación del otro, a ser compasivo y empático con el otro. Es un texto de fácil entendimiento, pero de práctica es algo que debemos trabajar. Estimados alumnos, les invito a seguir leyendo su texto, a continuar con su cuestionario. Me preguntaban cuándo es la entrega del cuestionario. Va a ser una semana antes de la última clase. Nos quedan 3 clases por online, el cual voy a dejar otra pregunta también para completar a aquellos alumnos que no pudieron hacer su tarea online. Les pido que lo hagan porque es parte de su nota. Les invito a estar orando. Le invito a estar orando por nuestra visita a Freddy Villarroel, por Marcelo, en la segunda parte del trimestre. Porque también fraternalmente vamos construyendo lazos en el Centro de Estudios Bíblicos. No es solamente un lugar de conocimiento bíblico, sino también es un lugar de poder conversar, dialogar y crecer juntos. Yo también he crecido con ustedes al saber sus historias, sus posturas, sus pensamientos, al caminar juntos, al saber de ustedes. Entonces eso también nos ayuda a los lazos fraternales. En el break podemos compartir, quizás esos breaks las iglesias podrían tenerlos más seguido. Yo sé que la iglesia El Retiro lo tiene porque he participado ahí en algunos breaks. Y eso es bueno porque ayuda a los lazos fraternales. Que el Señor les bendiga y nos estamos viendo en nuestra próxima clase online. Recuerden llenar el cuestionario, voy a subir el material hoy día de nuestro PowerPoint que pasamos y poner atención a los alumnos que nos están debiendo notas. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo.